Hola a todos, bienvenidos a Redepymes. Hoy nos acompaña un profesor de economía de la Universidad de AFIT, muy interesante. De hecho, tiene un doctorado en economía y vamos a hablar con él sobre la reciente propuesta de ley de solidaridad sostenible, o bueno, lo que todos conocemos como la reforma tributaria, la última reforma tributaria del gobierno Duque. Alejandro Torres, bienvenido a Redepymes. Carlos, muchísimas gracias por la invitación, un gusto saludarte. Bueno, Alejandro, comencemos a hablar de esta reforma que ha tenido últimamente tanta crispación en la opinión pública, pues básicamente debido a que estamos atravesando una época muy difícil en términos económicos. Bueno, justamente eso también es lo que hace que el gobierno se vea obligado a presentar esta reforma. Me corregís, pero básicamente tiene dos pilares. Uno, aumentar las personas que declaran renta para de alguna manera hacer que los impuestos no estén todos concentrados en el sector empresarial, sino que también las personas participen de eso, y aumentar el número de productos y servicios a los que se les cobra IVA, o si algunos de esos productos tenían, por ejemplo, IVA del 5%, pasar, por ejemplo, al 19%. Y uno de esos productos donde ha habido muchísima controversia tiene que ver, por ejemplo, con los combustibles, que dentro de la reforma está la propuesta de pasar del 5% al 19%, grabar con IVA otros productos o hacer que declaren renta las personas que ganan cerca de 2.400.000, 2.500.000 para el año 2022, y para el año 2023 dicen que las que ganen más de 1.400.000. En principio, declarar renta no es lo mismo que pagar renta, pero a eso hay que ponerle un asterisco, y es, bueno, está bien que usted no pague renta, pero le tiene que pagar a un contador para que haga la declaración de renta, que de alguna forma es otro impuesto. Sí, Carlos, o sea, tocas varios temas ahí. Lo primero es que pues, siempre que se habla de una reforma tributaria, se está hablando de un tema bastante escamoso, ¿no? Y es porque fundamentalmente estamos hablando de que el gobierno entra a solicitar un mayor recaudo tributario. En general, las reformas tributarias han buscado eso. Y claro, en general todos decimos, es muy bueno que le cobren impuestos a los otros, pero no me vaya a cobrar impuestos a mí. Entonces, eso es lo que genera estas tensiones, todo este tipo de tensiones alrededor del tema de las reformas tributarias. El otro asunto es que, desafortunadamente, pues hay una desconfianza institucional, en algunos aspectos más justificada que en otros respecto a la función del Estado en la economía, en términos de provisión de bienes y de servicios. Entonces, en general, los colombianos decimos, es que ¿para qué darle impuestos al gobierno? ¿Para que se lo roben los corruptos? ¿Para que se pierda? ¿Para que finalmente termine entregándosela a los ricos? Entonces eso explica por qué el tema se vuelve un tema tan controversial. En términos generales, esta es la segunda reforma que presenta el gobierno de Duque. Presentó una cuando estaba entrando. Esta es su segunda reforma. Lo primero que hay que decir, que me parece a mí desafortunado, es que utilizan eufemismos o utilizan ciertos tipos de nombres para tratar de adornar un poco lo que es una reforma tributaria. Y desde ese sentido creo que es considerar infantilizar un poco a la ciudadanía. No porque yo le diga ley de sostenimiento, no voy a saber que es una reforma tributaria. No porque yo a la anterior le haya dicho ley de financiamiento, no voy a saber que es una reforma tributaria. Entonces yo creo que ahí hay un elemento como de claridad, ¿sí? E ir de frente y decirle a la ciudadanía, pues hay que hacer una reforma tributaria y se llama reforma tributaria y vamos a cobrar más impuestos. En términos ya más concretos respecto a lo que hablabas, esta reforma tiene como un paquete de varias medidas. Lo primero es que necesitamos recaudar más. ¿Por qué? Porque en este momento el gobierno no es capaz de financiar con los impuestos que tiene el gasto que está realizando. ¿Cómo piensa recaudar más? Fundamentalmente lo que está diciendo es, voy a ampliar la base gravable, que más gente pague, como tú lo mencionabas, y además de eso voy a aumentar la tarifa que pagan, pero lo voy a aumentar de una manera progresiva, es decir, pagan muy poco los que menos ingresos tienen y pagan más los que más ingresos tienen.
Eso en principio es completamente válido y es de las cosas deseables de una reforma o de una estructura tributaria de un país. En principio todos deberíamos declarar. ¿Cuál es la diferencia entre declarar y tributar? Una cosa es que yo le informe al gobierno cuánto me gané y otra cosa es que producto de esos ingresos yo tenga que entrar a pagar un impuesto. En general, lo que se está buscando es que más gente declare. ¿Por qué es importante declarar? Porque eso nos permite tener un mejor sistema de información. Y ese sistema de información no solamente sirve para tributar, también sirve, por ejemplo, para entregar ayudas y subsidios en casos determinados. Entonces, esa es una parte, digamos, importante y una parte, en principio, benévola de la reforma. La otra forma de tributar es la que tú mencionas a través de IVA. Entonces, vamos a poner IVA a una mayor cantidad de bienes o vamos a subir la tarifa. La crítica del IVA es que el IVA se le aplica, yo eximo de IVA, aquel bien que no tiene IVA es un bien al que no se le cobra IVA, si lo compra una persona rica o si lo compra una persona pobre. Entonces lo que se dice es, venga, pero ¿por qué no cobrarle el IVA a una persona que puede pagar el IVA? Entonces lo que está proponiendo en este momento el gobierno es lo siguiente, pongámosle IVA a todo o a un grupo amplio de bienes, ya se excluyeron algunos nuevamente, pero pongámosle IVA a un grupo amplio de bienes y pues aquellas personas de menores ingresos, aquella población más vulnerable económicamente, le devolvemos el IVA que en principio creemos que debió haber pagado y de esa manera no somos injustos. Entonces el primer gran paquete es que necesitamos recaudar más y esas son las dos grandes propuestas que hacen, que son las que tú mencionas. Más gente pagando, tasas más altas y ampliar el IVA. Con eso se pretende recoger aproximadamente 24 billones de pesos. Si quieres, después vamos hablando de las otras particularidades de la reforma. Alejandro, ¿y no se vuelve un despropósito tratar de hacer una reforma que recoja justamente 24 billones de pesos cuando, por ejemplo, las otras reformas, la pasada, que era la ley de crecimiento económico, bueno, inicialmente tenía la intención de recoger cerca de 15 billones de pesos, al final pudo recoger como 6 o 7, y eso sin pandemia. Ahora con pandemia que estamos tratando de reactivar el empleo y que el mantra es mantener el empleo, no es contrario a los principios económicos cobrarle más a las empresas y a las personas cuando lo que estamos tratando es que las empresas tengan menos carga para poder generar más empleo y que las empresas también tengan menos carga para poder consumir más? Sí, efectivamente, cuando uno piensa el momento ideal para hacer una reforma tributaria, en principio nunca es cuando tú tienes una economía en crisis. O sea, Colombia el año pasado tuvo su tasa de crecimiento más baja de la historia. O sea, no estamos hablando de un hecho, es un hecho sumamente importante en términos de actividad económica. La pandemia nos generó una contracción de cerca del 7% en términos de crecimiento económico, cuando la cifra más alarmante que habíamos tenido era el menos 4,2% en el 99. En un momento de estos uno diría, pues lo que hay que tratar es de ayudar a la economía que salga adelante y no poner impuestos porque esos impuestos pueden contraer el consumo, ¿cierto? ¿Cuál es la idea que hay detrás del gobierno para justificar la realización de la reforma en este momento? Hay como tres elementos importantes. El primero es que definitivamente el gobierno viene desacumulando una serie de desequilibrios entre ingresos y gastos que lo ha obligado a endeudarse. Lo mismo que hace cualquier familia o lo mismo que hace cualquier persona. Cuando tú tienes un gasto que está por encima de tus ingresos, tú tienes que pedirle plata prestada al banco o tienes que usar tu tarjeta de crédito. Pero eso lo puedes hacer de manera transitoria, por un tiempo. Pero si sistemáticamente para poder financiar tu nivel de vida estás usando la tarjeta de crédito, pues va a llegar un momento en que el banco te va a decir, pues ya no le presto más la tarjeta de crédito porque es que usted no me está pagando, porque yo veo que usted siempre gasta y no me paga. Eso mismo ocurre con el gobierno. Los gobiernos tienen que financiar ese gasto acudiendo a deuda y Colombia tiene un porcentaje en este momento de deuda respecto al PIB que está por encima del 60%. Eso quiere decir, de todo lo que producimos en el año, debemos el 60% en términos de deuda pública. ¿Cuál es el riesgo de esto? El riesgo de esto fundamentalmente es que llegue un momento y el banco del gobierno, que son sus acreedores, que son los mercados internacionales, nos digan, ya no le presto más plata. Que a un gobierno no le presten más plata no es un problema solamente del gobierno, es un problema de toda la sociedad.
porque el gobierno me va a decir, entonces ya no tengo cómo financiar programas de infraestructura, ni cómo pagar los funcionarios públicos, ni cómo pagar programas de asistencia social. Y eso termina desencadenando una serie de efectos nocivos a nivel macroeconómico. Entonces, ¿por qué tenemos que hacerlo? La primera justificación es porque en este momento ya estamos llegando a un límite de endeudamiento que no es deseable y que pone en riesgo la posibilidad de que sigamos yendo a los mercados internacionales. Y esa es la principal justificación por la que la mayoría de los economistas coincidimos en que, aunque no es el momento más oportuno, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, ¿sí? Segunda razón, la pandemia agudizó la situación, ¿cierto? Y el gobierno tuvo que gastar muchísimo el año pasado para asistir a las personas y para asistir al sistema de salud. Eso hay que pagarlo lo más rápido posible. Además de eso, la reforma tiene un segundo componente importante y es el componente de asistencia social. Entonces, lo que dice el gobierno es, vea, es que las personas vulnerables están sufriendo mucho en la pandemia. No es un problema solamente del empleo, es un problema de que hay gente que realmente que no tiene la posibilidad de obtener unos ingresos mínimos para poder subsistir. Entonces, lo que está diciendo la reforma es, yo voy a recoger 24 billones, pero voy a sacar de esos 24 billones 4.5 billones para entregárselo a las familias más pobres. Y eso va a mejorar las condiciones no solamente va a mejorar la situación de esas familias en pandemia, sino que además de eso va a mejorar la pobreza, ¿sí? A disminuir la pobreza en el largo plazo. Entonces no es el mejor momento, pero es un momento obligatorio casi. Y además de eso, pues la pandemia también nos lleva a buscar este tipo de apoyos. Alejandro, algunas personas dicen, bueno, si el problema es un asunto coyuntural de esta pandemia, ¿por qué no recurrir a la plata que, por ejemplo, el gobierno está sacando de la venta de ISA y la diferencia que hay en el precio del petróleo que se había hecho el presupuesto de la nación? No recuerdo bien, Alejandro, cerca de $40 el barril, y este año no ha bajado de 60. Entonces dicen, bueno, ¿por qué no sacan esos 20, 24 billones del dinero que podría tener el gobierno junto con la factura electrónica, que ha resultado muy buena para trabajar el tema de la evasión, y solucionamos el problema coyuntural y después miramos lo de hacer una reforma tributaria? Porque es que además la otra argumentación que hay es el Estado está consumiendo mucho. Dentro de la ley está que no puede aumentar el crecimiento del gasto del Estado más allá del IPC, pero lo que están diciendo es que no puede aumentar. ¿Pero por qué no lo disminuyen? Dicen algunos. Por ejemplo, cuando terminó el gobierno del presidente Uribe, el gasto público era de cerca de 148, 149 billones de pesos. Cuando terminó el gobierno de Juan Manuel Santos, ya iba por encima de los 300 billones de pesos. Entonces las personas dicen, ¿por qué no recorta más bien gastos del Estado y saca de ahí los 25, o los saca del precio del petróleo o de la venta de ISA y después miramos lo de la reforma? Sí, efectivamente. El tercer componente o la tercera razón por la cual se quiere presentar esta reforma es porque en principio en los momentos de crisis social, en un momento de crisis social como esto, es que se pueden generar las grandes transformaciones sociales, ¿sí? En la que se pueden entrar a renegociar esos contratos sociales que tenemos todos. Pensemos en el New Deal, ¿no? En Estados Unidos. Es un momento de crisis donde decimos, vamos a hacer una gran transformación social y a buscar grandes cambios. Entonces, esta reforma, en principio, es una reforma que lo que busca es que sea estructural. Ese término estructural es bastante vago y a veces se usa de manera indiscriminada. Los economistas salimos súper fácil diciendo, es que hay que hacer una reforma estructural, pero vaya, pregunte qué es una reforma estructural, eso se vuelve... Pero la reforma estructural o un esquema tributario deseable en un país debe tener tres cosas. Primero, que sea sostenible, lo hablamos hace un momento. Segundo, que sea progresivo, es decir, que efectivamente quien más tiene más pague. Hablamos de un componente de la reforma que tiene ese elemento también. Y tercero, que sea redistributivo. Y esa redistribución va en la medida en que yo logro cobrarle a los que más tienes y transferirle a través de programas sociales a quienes menos tienen. Y esta reforma también tiene un componente de esos. En ese sentido, esta reforma es ambiciosa, quiere ser ambiciosa porque quiere convertirse de cierta manera en un nuevo pacto social. Pero ¿cuáles son los problemas? Yo creo que los problemas son dos. Primero,
un problema económico y el segundo un problema político. ¿Cuál es el problema económico? Que efectivamente estamos en una crisis muy severa donde es cuando menos cuestionable pensar que yo voy a sacar del grueso de la clase media colombiana 17 billones de pesos. Esos son ingresos de la clase media colombiana. Y les estamos diciendo, saquémoslo y saquémoslo relativamente rápido porque están disminuyendo las exenciones que pueden hacer las personas naturales, están aumentando las tarifas y están ampliando la base gravable. Entonces creo que es muy fuerte. Yo personalmente le veo muchas bondades a la reforma, pero una de las críticas fuertes que tengo es que el recaudo se concentra en personas naturales, pero más que todo clase media, porque el decil más rico realmente no lo toca de manera significativa desde mi perspectiva. Y lo segundo es IVA, que es un impuesto indirecto. Entonces, claro, esta reforma busca ser progresiva, pero progresiva transfiriendo de la clase media a la clase pobre, pero sin mucha claridad de qué está pasando con los de mayores ingresos en el país. Esa es una de las críticas. Entonces, es buena la reforma en este momento, pero puede tener efectos negativos en términos de que le quita esa capacidad de consumo y capacidad de ahorro a la clase media, y eso potencialmente pues, puede terminar generando una disminución en la reactivación de la economía por el lado de la demanda. La gente tiene que pagar impuestos y disminuir su consumo. El segundo componente es un componente político. Se quiere hacer una reforma a la salida de un gobierno y de un gobierno que ha tenido muchas dificultades para ganar fuerza en el Congreso y para ganar legitimidad en la sociedad. Entonces es un gobierno débil que la evidencia de eso, ya la mayoría de los partidos se desmarcaron, incluyendo el propio partido del presidente. Entonces yo no quiero reforma o yo sí quiero reforma, pero la quiero condicionada. Entonces, esta situación lo que ha hecho es llevar a algunos a decir, venga, pues no haga una reforma tan ambiciosa en este momento, porque no tiene el capital político y porque de pronto eso puede frenar el crecimiento. Busque simplemente tapar esos huecos que tienen en términos de ingreso. Y ahí aparecen las propuestas que tú has dicho. ¿Son válidas? Uno podría decir, sí, son válidas para salvar el problema coyuntural, pero eso lo único que haría sería tirar el balón hacia adelante y pensar que el próximo gobierno seguramente tendrá que llegar a hacer una nueva reforma tributaria. ¿La queremos ahora? ¿Queremos darnos esa pela hoy? ¿O no la queremos dar el próximo año? Esa es un poco la pregunta que tenemos que hacernos. Ojo, si no hacemos ninguna, el problema sí es que podemos entrar a una situación complicada en términos de financiamiento internacional, que era lo que mencionábamos hace un rato. Alejandro, basado en eso que estás mencionando de que esta reforma le pasa parte de los ingresos de la clase media a la clase baja, pero no toca tanto las clases altas, ¿qué habría que hacer o qué habría que introducir en la reforma para poder tocar esos impuestos que deberían o podrían pagar las clases altas de tal forma que se pueda distribuir al resto de la población? Impuesto de renta, impuesto al capital, impuesto al Ve, patrimonio. ahí hay una cosa bastante compleja y es la siguiente. Cuando nosotros analizamos el fenómeno de cómo se pagan impuestos en un país, dividimos la población en deciles. Eso quiere decir, la dividimos en 10 pedazos, ¿sí? En 10 pedazos iguales. Cada uno de esos iguales en términos del tamaño de la población. En Colombia son más o menos 4.8 millones por decil. Cada uno de esos deciles más o menos tiene el mismo ingreso, ¿sí? Con una variación relativamente pequeña. Eso es más o menos constante hasta que llegas al decil 10. El decil 10 tiene dos características importantes. La primera es que el decil 10 toca, si la memoria no me traiciona, aproximadamente de 8.5 millones o 9 millones mensuales de ingreso en adelante. Pero el adelante te da hasta 160 millones mensuales de ingreso. Entonces ahí ya tenés un universo completamente distinto porque la homogeneidad ya no existe. Vos tenés ahí una persona de clase media con unos buenos ingresos laborales o podés tener el dueño de una gran multinacional. Entonces lo primero es que la reforma no hace esa diferenciación, no considera realmente el universo particular que hay en ese último decil. Lo segundo es que las personas que tienen más ingresos realmente no obtienen sus rentas del trabajo, como lo hace el 90% de la población. La estructura de ingresos cambia bastante. Generalmente obtienen ingresos
por utilidades, porque son dueños de capital, son dueños de empresas, obtienen ingresos por dividendos, porque son accionistas de empresas, o obtienen ingresos porque tienen unos patrimonios y tienen unas herencias que están gestionando. La reforma no toca mucho ese tipo de ingresos. La reforma diferencia, y en general el sistema tributario diferencia, lo que uno gana por trabajar, que se llama rentas al trabajo, y lo que uno gana por tener alguna propiedad de capital. Y ahí es donde se genera la gran distorsión. Por ejemplo, si uno es dueño de una empresa, usted obtiene un salario, pero usted puede decir que el 50% de sus salarios son gastos de representación. Como son gastos de representación, no tributan. Es un ingreso que te está llegando, pero que está disfrazado bajo la figura de gastos de representación y eso disminuye el recaudo, pero además de eso facilita la ilusión. ¿Por qué no pensamos en qué pasa con esa figura de gastos de representación que se utiliza en muchos regímenes especiales? Otra cosa que puede ocurrir, yo tengo unos dividendos, pero resulta que digo, no me paguen los dividendos, yo tengo unas acciones y me van a pagar los dividendos, pero resulta que el accionista dice, no, no me paguen los dividendos en efectivo, páguemelos en más acciones. Como me los pagaron en más acciones, entonces no tienen que tributar, porque no se consideran un ingreso, pero efectivamente lo son, simplemente que se están entregando en una forma distinta. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que ocurren en el decil 10 y que la reforma toca de manera muy tangencial. ¿Qué trata de hacer la reforma? Sube un poco el impuesto a los dividendos, es cierto, pero llega y sube, aumenta el tope, ¿cierto? Entonces antes se tenía que pagar a partir de 200 unidades, 200 VT y ahora es a partir de 800 VT. ¿Por qué el cambio si lo que estamos tratando de hacer es que más gente pague? ¿Por qué lo subimos? ¿Sí? Lo segundo, llega y pone un impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio lo que trata de hacer es que todas estas personas que eluden, pues no tienen cómo esconder que tienen 2 casas, 2 apartamentos. Entonces, eso sí lo puedo ver y a eso le pongo tributo. Pero digo que es de manera transitoria. ¿Por qué no decimos entonces, pongámoslo de manera permanente? Pues ese tipo de cosas son las que hacen que haya cierta inequidad al final del día, no entre la clase más vulnerable y la clase media, sino entre la clase más rica del país y el resto de la sociedad. Entonces la reforma es progresiva en la mitad, pero no es progresiva o no tanto como se quisiera en la parte alta. Ese tipo de cosas se deberían considerar y no se consideran en esta reforma. Alejandro, si esa reforma se vuelve progresiva hacia ese último decil del que estamos hablando, ¿existe el riesgo de que esas personas finalmente decidan irse con su capital para otra parte, que es muchas veces parte de la argumentación de filosofía económica de si usted termina cobrándole muchos impuestos a los ricos, pues los ricos simplemente se van para otra parte fácilmente, tienen cómo irse, donde no tengan que tributar igual y finalmente se llevan el trabajo y el capital que estaba utilizándose para generar bienestar en Colombia? Ese es un muy buen punto, Carlos, y te lo respondo como en 2 líneas. Lo primero es, eso es muy válido cuando yo estoy tributando, cuando yo estoy poniéndole impuestos a las empresas, ¿cierto? Cuando una empresa está decidiendo si va a producir en Colombia o si va a producir, por decir algo, en Panamá, pues sí puede llegar y decir, venga, ¿qué impuestos me cobran en Panamá y qué impuestos me cobran en Colombia? Y escojo, pues suponiendo que consigo los mismos trabajadores, en fin, y digo, no, me voy entonces para Panamá. Por eso es que en la actualidad nosotros hablamos de que los impuestos no deben ir a las empresas. Las empresas simplemente son una forma en la que nosotros nos organizamos para producir bienes y servicios. Unos ponen capital, otros ponen trabajo y producimos unos bienes y servicios. Las empresas son las generadoras de riqueza, pero simplemente son una forma en la que nos organizamos para generar esa riqueza. No le cobre impuestos a las empresas o disminuya los impuestos a las empresas para que haya más empresas, para que sea más fácil hacer empresa, para que sea más fácil que esas empresas contraten trabajadores y para que sea más fácil crecer. ¿Quiénes deberían pagar entonces? Los dueños de las empresas. Los dueños de las empresas. No le cobre a la empresa, cóbrele al dueño. Y ahí es donde fallamos por lo que te acabo de mencionar precisamente. Lo que ha venido haciendo Colombia gradualmente es disminuir la tarifa de las empresas y eso en principio es bueno. De hecho, esta reforma propone una disminución adicional para las micro y pequeñas empresas, que en principio es algo válido y es algo razonable.
Pero si yo le estoy disminuyendo a las empresas, tengo que cobrarle al dueño de la empresa. Lo que estamos haciendo en este momento es que le estamos disminuyendo a las empresas, pero no le estamos cobrando lo suficiente al dueño, sino que le estamos cobrando a los trabajadores. Ahí es donde hay parte de la inequidad de la reforma. Si nosotros hacemos eso, las empresas van a venir, no se van a ir. Y eso tampoco va a poner en riesgo la estabilidad laboral y la generación de empleo del país, porque no tributo sobre la empresa, no le cobro impuestos a la empresa, sino que se lo cobro a las personas. Lo otro, desafortunadamente existen paraísos fiscales. Y esa es otra forma de eludir impuestos por parte de las personas de mayores ingresos. Es tan clara, es tan claro los niveles de evasión y de ilusión que hay en el mundo a través de paraísos fiscales, que ya organismos tan ortodoxos como el Fondo Monetario Internacional y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, la señora Yellen, están diciendo tenemos que poner un impuesto mínimo a las empresas. ¿Sí? Que todas las empresas en cualquier país del mundo paguen una tasa mínima para disminuir la pelea de aquí le están cobrando el 8, entonces yo le pongo el 7, entonces el otro le tiene que poner el 6. Pongamos un impuesto mínimo y empecemos a controlar paraísos fiscales. Entonces, esa afirmación es parcialmente cierta, pero hay muchas cosas que se pueden hacer para que efectivamente más impuestos a quienes tienen más ingresos no se convierta en una fuga de capitales que termine afectando el crecimiento del país. Alejandro, finalmente, ahora usted mencionaba el tema de la política, ¿no? Que tiene una parte económica, pero también tiene una parte política. Hay un paro nacional programado para el 28 de abril. Ya varios partidos que antes habían apoyado algunas iniciativas de gobierno se bajaron del bus, dijeron que no iban a apoyar esta reforma tributaria. Para la gente de a pie, ¿qué significaría que no se apruebe la reforma tributaria para el ciudadano del común? Carlos, creo que desafortunadamente no hemos alcanzado a dimensionar la magnitud del problema que se nos vendría encima. Y en parte no lo hemos alcanzado a dimensionar porque nunca nos ha tocado. Pero si uno se va a la historia y revisara, por ejemplo, qué pasó en América Latina en los 80, donde básicamente todos los países de América Latina entraron en una situación de quiebra, una situación de default, donde dijeron no tenemos para pagarle al resto del mundo, a nuestros acreedores, lo que vemos fue que eso simplemente terminó generando una contracción de la actividad económica severa, una disminución en la generación de empleo, una disminución en los ingresos de las personas, un aumento de los niveles de pobreza, una crisis económica generalizada. Si nosotros no hacemos una reforma, corremos el riesgo de llegar a un escenario de esos. No estoy diciendo de manera fatalista que es un todo o nada, que si no lo hacemos definitivamente el día de mañana vamos a irnos a la quiebra. Pero sí es empezar a recorrer un camino que puede tener unos efectos muy grandes para la sociedad. No es un problema de si el gobierno quiere pagarle o no a los extranjeros que tienen bonos. Es un problema de nosotros como sociedad. Es un problema de la capacidad de crecimiento, de generación de empleo y de generación de ingresos de Colombia. Si transitamos por ese camino, nos movemos en una línea muy delgada que puede tener no solamente implicaciones en términos de que no seamos capaces de recuperarnos hoy, sino que esta crisis de la pandemia se nos vuelva una crisis de larga duración. Entonces, en el mundo ideal, ¿sí? Y el deseo de la mayoría de los economistas es, hay que hacer la reforma, es un momento indeseable para hacerla, la reforma tiene muchas críticas, pero definitivamente hay que hacerla. Desde mi perspectiva, creo que el gobierno tiene que legitimar ese proyecto de reforma haciendo una serie de ajustes que demuestren de manera concreta que efectivamente todos vamos a poner en función de nuestras capacidades, que también va a ser un sacrificio real por disminuir ese gasto público del que tú mencionabas hace un rato, pero que sea una expresión real, un esfuerzo real. Colombia es muy inflexible, hay muchas cosas que ya simplemente están causadas, lo que una empresa llamaría unos costos fijos, pero definitivamente la reforma la debemos hacer. Ojalá salga una reforma que nos permita por lo menos pasar este chaparrón y financiar lo que necesitamos. Y que los partidos políticos entiendan eso y no lo utilicen simplemente como una bandera electoral
para ganar votos y el día de mañana volver a sentarse en el Congreso a tramitar otra reforma tributaria, porque definitivamente la vamos a tener que hacer. Definitivamente la vamos a tener que hacer. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos en Red de Pymes. No, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, y ustedes también muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.